Cierto que hay que decir que es importante felicitar a la alcaldesa por el informe que ha hecho y la forma de comunicarlo a través de este video de 8 minutos, porque ha explicado muy bien, con rigurosidad, quiénes están vigilando este proceso y ha establecido también que se hará un seguimiento a estos hallazgos y unas acciones que empezarán a concretarse a partir de ahora. No me parece que es temprano para despertar, digamos, unas pequeñas alertas, porque estas se pueden remediar, pero sí es importante que se haga un seguimiento para que no tengamos que después apagar un gran incendio y tener que ver que una de las obras, o tal vez la obra más importante que tiene el país, pues incurra en actos de corrupción. Gonzalo de Francisco. Pues yo soy de los que me considero un ciudadano satisfecho por lo que está pasando, en la medida en que me parece que el ejercicio de la Contraloría ha sido serio, ha sido muy cuidadoso en el vocabulario técnico que ha usado, lo cual necesariamente ha generado dificultades, y me siento satisfecho por todo, menos por la oposición que se le está haciendo, o el papel que está cumpliendo la oposición en este caso al tema del metro. Cuando se habla de la palabra hallazgos, entonces todo el mundo dice, sí, es que hay posibles hallazgos de corrupción. Pues no hay hallazgos de corrupción. Hay unos hallazgos de procedimientos y de procesos a los cuales, digamos, hace unas recomendaciones la Contraloría, y a lo cual el metro, la empresa del Metro Bogotá haya dado una respuesta y ha asumido eso como unas recomendaciones tal como lo debe asumir. Desde esa perspectiva, me parece que tratar de incendiar el tema diciendo que obviamente era mejor el metro subterráneo me parece un error infinito, y además un daño infinito a la ciudad, y sobre todo a una obra que por fin vamos a empezar a ver los bogotanos con, que es lo que más deseamos, que es tener un sistema de metro funcionando en la ciudad. Luego, a mí me parece que el papel de la Contraloría ha sido serio, el papel de la alcaldesa ha sido absolutamente serio, me parece que le da garantía a los ciudadanos, está absolutamente vigilante, y el papel de la empresa Metro Bogotá ha sido igualmente serio, generando un proceso que ha llevado por primera vez a que tengamos la posibilidad los bogotanos de tener un metro en un futuro. Lo que creo es que esto hay que verlo es con calma, en eso estoy de acuerdo con Ricardo, me parece que hay que verlo con calma, me parece que Ricardo es un poco, a mi parecer, duro con la Contraloría. Yo creo que la Contraloría también debe estar para eso, para establecer algunos elementos sobre los cuales debe llamar la atención, para que las entidades que tienen una responsabilidad hagan las correcciones pero está estrenando un poder inmenso, como es ese control previo, porque eso podría significar el parálisis de muchas obras, ¿no? No, porque ellos no están hablando de parálisis, es que estamos lejísimos de cualquier situación de estas. Lo que estamos es ante gente seria que está vigilando una obra que es importantísima para la sociedad bogotana y para el país en general. No, yo no creo que esto sea un tema, incluso ni siquiera lo veo como negativo, me parece que es Colombia y el Estado colombiano funcionando como debe ser, con la alcaldesa haciendo lo que tiene que hacer, la empresa Metro Bogotá haciendo lo que tiene que hacer, y obviamente la Contraloría haciendo lo que tiene que hacer. Lo que sí quedó, pues yo muy decepcionado, es de que entonces eso es la demostración de que lo que era mejor era el metro subterráneo, que eso sí para mí no tiene ningún sentido. Es que si hubiéramos escogido el metro subterráneo, la plata del BID se hubiera ido de Bogotá y se lo hubieran cogido las regiones que tanto están reclamando recursos en el país para eso y para sus obras, y entonces no habría lo que supuestamente quisiéramos todos tener, que era el famoso metro subterráneo. No habría habido metro subterráneo, el que hay es posible y factible, que hoy es el metro elevado. Muy bien, vamos a una pausa y regresamos. 7 de la noche, 31 minutos. Ya regresamos en Voces RCN. A todos nos gusta traer lo bueno. Ahora Cristal, nuestra marca de agua preferida, atrae todo lo bueno de la sábila con la nueva Cristal Aloe. Yo la probé y me pareció increíble porque es refrescante, tiene fibra, y lo mejor es que los cristales son masticables. Es como una bebida, pero también un snack. La tienen que probar, es deliciosa y por solo 1,500 pesos. Alejandro Villegas, en Voces RCN. 7 de la noche, 32 minutos, y hay nuevo gerente de Transmilenio. José David Rodríguez nos cuenta de quién se trata.
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, confirmaría en los próximos días al nuevo gerente de Transmilenio. A la entidad llegaría el actual subgerente técnico y de servicios, Felipe Ramírez, quien se venía desempeñando en el cargo en la administración del exalcalde Enrique Peñalosa. El funcionario, según su perfil, es experto en urbanismo y transporte. Además, ha gerenciado y estructurado proyectos con componente de infraestructura, políticas públicas y políticas de movilización. También cuenta con una maestría de planeación urbana y regional. Una de las primeras decisiones que tendrá que tomar junto a la alcaldesa Claudia López y al secretario de Movilidad Nicolás Estupiñán es la de subir o no el pasaje Transmilenio y el SITP en 100 pesos. Otro de los retos será el de aumentar el uso de transporte por parte de los ciudadanos, ya que según la encuesta de Bogotá Cómo Vamos, desde 2016 a 2019 hubo una baja escogencia del SITP como medio de transporte, pasó del 16 al 13% y la satisfacción con el servicio del 32 al 24%. Sin embargo, el principal medio de transporte que utilizan los ciudadanos en Bogotá sigue siendo Transmilenio con un 37%. RCN, 24 horas de contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Servientrega, presente en Colombia, Panamá, Ecuador, Perú y Estados Unidos. Líder en la región andina, cuenta con un portafolio de soluciones globales que integran toda la cadena logística de principio a fin, desde y hasta cualquier lugar del mundo. Servientrega, una causa país. Llegó mi Tropicola. Te gusta y te refresca. Tropicola. Tropical y manzana. Y un precio que enamora. Tropicola. Tropicola. Disfruta su sabor y su precio es lo mejor. Disfruta Tropicola de 1.75 litros que rinde más. Pídela en tu tienda por solo 2,000 pesitos. Tropicola. Precio sugerido al público. RCN se identifica con la tranquilidad. ¿Y esa cara, mijo? El dolor en el cuello que no me deja dormir. Vamos donde el vecino que aprendió acupuntura por internet. Mejor asegura a su familia con un plan de salud que los proteja en Colombia o en el mundo. Tranquilo, nosotros respondemos. Descubra el suyo en saludsegurosbolívar.com. Asegúrese, Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Efecti, girando a tu lado. Efecti, girando a tu lado. Regresa este año lo mejor de la literatura, el periodismo, el cine, la música y la ciencia a iluminar Cartagena y a imaginar el mundo. Hay Festival Cartagena de Indias, 15 años celebrando el poder de las ideas. 30 de enero al 2 de febrero de 2020. Boletería disponible en www.aifestival.org/Cartagena. Patrocinadores principales: Sura, Bancolombia y Protección. Socios principales: RCN y Postobón. Continuamos en Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con Tatiana Dangondi, Ricardo Galán y también con José Luis Colmenares y con Gonzalo de Francisco. En las últimas horas ha habido inquietud en el mundo por la situación y por la crisis entre Estados Unidos e Irán. Recordemos que la semana pasada fue muerto por parte de un dron estadounidense Karim Qasem Soleimani, el general iraní que se encontraba en Bagdad, en la capital de Irak. A la salida del aeropuerto murió el señor Soleimani. El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo dijo que Soleimani no era precisamente un hombre de paz y un gran diplomático, sino que seguramente estaba planeando ataques contra intereses estadounidenses.
Posteriormente vino la reacción de Irán, y la reacción de Irán se produjo también en las últimas horas, hace unas 24 horas, cuando fueron lanzados alrededor de 2 docenas de misiles contra 2 bases de Estados Unidos en territorio iraquí. Y fueron lanzados por parte, insisto y repito, de fuerzas iraníes. Una de esas bases estaba a 200 kilómetros al occidente de Bagdad, la otra se encontraba en el noreste de Irak, cerca de la frontera con Irán y con Turquía, en el Kurdistán, realmente. Bueno, hoy hablaba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Muchas personas pensaron que iba a ser un discurso agresivo, un discurso donde iba a tomar algún tipo de venganza contra Irán, pero pues como no hubo muertos, no fue tan drástico el discurso. Entre otras cosas, dijo el señor Trump que lo que va a implantar su gobierno, o lo que ha implantado desde el momento del discurso, son sanciones económicas contra el régimen iraní. Aquí está Donald Trump. As we continue to evaluate options in response to Iranian aggression, the United States will immediately impose additional punishing economic sanctions on the Iranian regime. These powerful sanctions will remain until Iran changes its behavior. Ahí está dicho el señor Trump que va a imponer la presidencia de Estados Unidos sanciones contra Irán hasta que ese país cambie su comportamiento. Hay tensión hace muchos años entre Irán y Estados Unidos. El régimen de los ayatolas, el régimen islamista, llegó en 1979 cuando fue derrocado el Shah de Irán y llegó el ayatollah Ruhollah Khomeini. Desde ese momento Irán ha sido un país, un gran adversario de Estados Unidos. Este ataque contra las bases en Irak, las bases estadounidenses, es el más grave del régimen iraní contra Estados Unidos desde 1979, cuando en noviembre se tomaron unos estudiantes iraníes la embajada de Estados Unidos en Teherán y tomaron como rehenes a 444 personas. Aquí la pregunta es, la pregunta quiero formularse inicialmente a Gonzalo de Francisco es, ¿puede estar tranquilo ya el mundo ahora que salió Trump y parece que se calmó y demás? ¿O hay motivos para estar preocupados? Doctor de Francisco. No, no puede estar tranquilo el mundo. Este conflicto del Oriente Medio va a seguir por mucho tiempo. Aquí está en juego unas pugnas de poder y de control regional entre Arabia Saudita y Irán, entre chiitas y sunitas, que no va a terminar. Estados Unidos jamás va a salir de esa región. Ahí sí se puede aplicar el de tú te metes, tú te sales. Yo creo que en el momento en que derrocaron a Hussein y entraron las tropas de Estados Unidos, llegaron para quedarse y no se van a poder ir. De hecho, hoy por hoy no se pueden ir porque Irán lo que pide es que se vayan. Entonces ya de por sí eso sería como entregarle a Irán esa bandera. Aquí hay una pugna mucho mayor, o no diría que mayor, pero sí que es mucho más sentida en la región, que es la de Arabia Saudita contra Irán, repito. Y es una pugna que tiene muertos, que tiene ataques, que tiene condenados a muerte, que tiene rompimiento de relaciones, etcétera, etcétera, entre dos corrientes ideológicas distintas. Y lo que es increíble, para poder uno terminar de ver que esto es un fenómeno bastante más complejo que un tema de buenos y malos, es que tanto Arabia Saudita como Irán eran enemigos de ISIS y estaban dándole durísimo a ISIS hasta que lo acabaron, porque ISIS planteaba una postura incluso anterior a la generación de sunitas y chiitas, casi como un primer califato después de Alá, retomando la idea del primer califato tras la muerte de Mahoma, perdón. Y desde esa perspectiva yo lo que veo es esto no hay poder no hay situación que lo resuelva. Distinto de buscar otra vez un statu quo que mantenga en una situación, pero agravándose por el hecho de que Irán y lo que hacía el general Soleimani era precisamente alimentar unas organizaciones que hay en el Líbano, en Yemen y en países de la región, como el Hezbollah y milicias que obviamente no responden a ningún estado y que seguramente tarde o temprano van a atacar intereses de Occidente y de los Estados Unidos, y que harán que el fenómeno y el problema no vaya a disminuir en ningún momento. José Luis Colmenares, ¿puede dormir el mundo tranquilo con este discurso de Trump en donde no sacó tantos dientes como muchos pensaban? Sí, fue un discurso totalmente diplomático en donde pues se ve que este ataque que realiza, primero era un ataque totalmente advertido, protegió a sus tropas,
También sabemos en los conflictos en los que se está enfrentando en Estados Unidos, sabemos que no tiene las mayorías en la Cámara, pero sí tiene las mayorías en el Senado. Sabemos que se está enfrentando a un proceso de reelección y nos sale con un discurso y también con una muestra de un objetivo nacionalista, despertar ese nacionalismo que se debe tener en Estados Unidos, y finaliza, o en parte su discurso menciona que Estados Unidos va a abrazar con paz a los países que dispongan tener paz. Entonces acá se ve como pues lanza el ataque, protege a sus tropas, protege a su ejército, busca su reelección, busca que se despierte ese sentimiento nacionalista, pero lo que todo el mundo esperaba fuera que en su discurso lanzara ataques, pero sale diplomáticamente a justificar lo que hizo. Igual, esta realidad de esto de Estados Unidos e Irán es una realidad que en la cual siempre ha pasado, se ha tenido. Entonces tampoco es que no nos vayamos a enfrentar a una tercera guerra mundial ni nada por el estilo. Simplemente fue el ataque que él hizo, buscó proteger a su ejército y buscó darle resultados, que era lo que el país le estaba solicitando. Tatiana Dangot. Bueno, hay varios puntos. Lo primero es que a pesar del discurso de Trump, en el que todo el mundo esperaba un discurso más incendiario y que efectivamente hubiera una respuesta frente al ataque que hubo, no queda claro que haya una hoja de ruta o una ruta o un plan diplomático que permita llevar a fin las tensiones que hay entre Irán y Estados Unidos. De ahí que el mundo no puede estar tranquilo. El mundo puede pensar que Trump cambia de decisión de un momento a otro, las comunica por Twitter y otras las comunica oficialmente, pero no hay una tranquilidad general, porque si bien hay un discurso en el que se establece que habrá unas sanciones económicas muy fuertes en contra de Irán, no se establece cuál será un plan diplomático, y tampoco se establece una hoja de ruta para una terminación de las tensiones, sino unas exigencias a Irán. Por otra parte, pues a partir del ataque, y bueno, del ataque que se hizo, del ataque que hizo Estados Unidos, pues se puede ver que pueden despertarse otros ataques posteriores por parte de fuerzas proiraníes, y eso puede derivar en que se puede atacar o Estados Unidos pueda sufrir otra ofensa, con lo cual esto puede despertar nuevamente el interés de Trump en atacar Irán. El llamado adicionalmente que se hace a la sociedad internacional es lo que puede resultar un poco preocupante. Por una parte, se le pide a las potencias, a Rusia, a China, a Alemania, a Francia, que terminen el acuerdo que se suscribió en el 2015 con Irán en relación a las armas nucleares, y este acuerdo pues efectivamente es un punto muy importante, y me gusta el análisis que hace Simon Tisdall en The Guardian, el comentarista, porque refiere la importancia de que efectivamente es un acuerdo sumamente importante para mantener la estabilidad, y finalmente decir que el llamado que se hace a la OTAN es sumamente irónico por parte de Trump, siempre que hace algunos años veíamos como Trump criticaba abiertamente la OTAN, consideraba que era un sistema obsoleto y criticaba también la forma en la que se financiaba, los gastos que tenía, con lo cual pues habría que analizar un poco más ese llamado a la sociedad internacional a apoyar el discurso de Trump, y sobre todo los estados y las potencias tendrán que mirar en qué medida lo apoyarán o no, y se echarán, o se mantendrán en esa posición de sostener el acuerdo con Irán. Finalmente decir que Francia, que ha sido uno de los aliados de Estados Unidos en esta materia, no se le informó efectivamente sobre el ataque que se haría a Soleimani, y eso pues efectivamente derivará en que no habrá un apoyo a Estados Unidos. Ricardo Galán. El mundo estaba esperando un mensaje, y Trump no le habló al mundo sino a los norteamericanos. Los norteamericanos no quieren otra guerra, eso es clarísimo. Ya empezaron a marchar, ya empezaron a salir a las calles a decir que no quieren una guerra, que de Estados Unidos se tiene que ir de Irán. Él lo que estaba era evitando esas marchas, desactivando esa protesta y no hablándole al mundo. Al mundo le habló ayer, y de pronto hoy, cuando dijo que Irán jamás tendrá armas nucleares. Ese es el mensaje que le manda al mundo, de tal manera que algo va a hacer Estados Unidos para que Irán no tenga armas nucleares nunca. Pero a mí, Ricardo, me parece que es importante también tener en cuenta cómo reaccionó Irán. El ataque de Irán fue exactamente a la misma hora que el de Estados Unidos.
con la muerte de Soleimani, a la misma hora, con las mismas características, diciendo, usted me pega, yo le pego. Y yo no creo que la agenda de Irán vaya a cambiar. Es que si estamos esperando, o si el mundo está esperando una guerra convencional, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Lo que va a ocurrir es cosas como la de esta tarde. Dos proyectiles contra la embajada de los Estados Unidos que pegan cerquita pero no tocan la embajada. Como diciendo, no le tenemos miedo, podemos agredir, y de alguna manera la embajada es un blanco fácil. Y Estados Unidos hará algo parecido. Pero lo que sí, la pregunta que usted hacía era si el mundo puede dormir tranquilo. Por supuesto que no. Porque no va a haber una guerra convencional, pero vienen atentados terroristas desde allá para acá, y de aquí para allá alguna cosa habrá. ¿Veríamos lobos solitarios, por ejemplo? Yo tengo aquí el listado. Para Ansarallah, yo no lo había oído nunca nombrar, en Yemen. Hezbollah, que es muy conocido en el Líbano. Multitud Popular en Irak, que antes, pues acuérdense de la guerra Irak-Irán, ¿no? Hoy Irán está metido en Irak con esta organización, y Hamas en Palestina. O sea, Irán está con su agenda y eso no lo va a... La influencia sobre estos 4 grupos no la va a cambiar. Y en eso estoy con Ricardo. De aquí viene el atentado seguro, en alguna parte. No, lo que pasa es que todos esperaban una guerra convencional. Y no va a pasar. Y la gente que salió a las calles encendió las alarmas por todo lo que ha venido pasando en el mundo, de que la gente se toma las calles, se toma confianza, porque y termina cambiando la política de los gobiernos, y lo que está haciendo Trump es decir, tranquilos, quédense en las casas, que la cosa no es por ahí. Pero Irán también tiene ese problema, ¿no? Claro, en Irán hay elecciones este año, y en Estados Unidos hay elecciones presidenciales nada menos que el 3 de noviembre. O sea que ya estamos ya, pues por supuesto, a menos de un año, yo no sé si casi a 11 meses, a menos de 11 meses de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Con una diferencia, Juan Carlos, si es el tema religioso. Claro, en Irán, la religión está por encima de la política. Sí, pero en el caso de Estados Unidos, ¿puede haber tomado Trump esta decisión de haber atacado, de haber matado al general Soleimani para mostrar fuerza en un año electoral, cuando en las próximas semanas el Senado de Estados Unidos va a recibir la acusación contra el propio Trump en lo que se llama el impeachment, en un juicio político? ¿Puede estar distrayendo la atención o mostrándole a sus electores que es un presidente fuerte y tratando de buscar un mayor respaldo en las urnas en noviembre, o de eso no hay nada? Es lo que hace Jorge Luis Colmenares o doctor Galán, Ricardo. Es lo que hacen los presidentes cuando tienen problemas internos en vísperas electorales. Así es. Buscar el enemigo externo. Y en eso los presidentes norteamericanos son expertos. A este no le había dado por una guerra y todos esperábamos que en el primer año tuviera una. Todavía no le había dado por ahí. Pues lo que está haciendo es, uno, distrayendo la atención del lío que tiene con el Congreso. Mostrándose fuerte, y ahora con un Estados Unidos unido, si es que las marchas no siguen creciendo. Hay que esperar a ver cómo se comporta el pueblo norteamericano. Jorge Luis Colmenares. Sí, así como lo mencionó Ricardo, él tenía la necesidad de apagar un incendio interno que se le estaba formando en el Congreso. Se sabía que lo había perdido todo con las mayorías de la Cámara de Representantes, que no la tenía. Si puede que la tenga en el Senado, sabe que se le viene una reelección, sabe que necesita votos, entonces sale con primero su discurso, con estos ataques para despertar ese nacionalismo que él siempre ha profesado, y que también es algo arraigado que tienen todos los estadounidenses. Pero también cabe mencionar que no puede dejar que este ataque que realizó se prenda un incendio más con estas marchas que se están realizando. Entonces tiene que saber controlarlo, por eso su discurso moderado, por eso su discurso tranquilo, para llamar a la calma. Igual seguimos esperando, porque no se sabe Trump con qué puede salir. Pero a mí me pareció con el tonito de voz de Trump, que siempre es bastante antipático, un tonito como, ¿me tocó decir esto? Hablando como con un tonito, bueno, está bien, ahí les digo lo que tengo que decir, pero amarrado. Sí, no propiamente muy convincente, no propiamente. Sí, y puede ser también que, habida cuenta de que habrá elecciones, sea una herramienta también de Trump, no solamente contenerse por ahora, sino que pueda hacer un as debajo de la manga, poder hacer un ataque posteriormente si se presenta una situación de mayor tensión con Irán. Es que fíjense que hace 5 días Trump era el agresor, hoy es el agredido. Sí,
pero fue una agresión de la de Irán, vuelvo y repito, Irán trata, y el discurso del canciller y el discurso del embajador aquí en Bogotá incluso, muy estudiado, muy serio. Yo creo que, entre otras, es el momento de que empecemos a ver Irán como un país muy distinto a una dictadura sátrapa que maneja una nación a las patadas. Eso es una sociedad muy compleja, muy compleja, muy organizada, que obviamente tiene unas tensiones internas muy grandes que también están en juego en este momento. Pero la actitud de Irán ha sido muy, usted se portó así Estados Unidos, pues yo me porto así Irán, como del mismo nivel, de la misma altura. Pero para ser tan grave el asesinato del general Soleimani, ¿no fue muy prudente el ataque iraní? Porque no se pueden meter en una guerra. Porque es que tampoco estamos ante unos loquitos que se van a meter a pelear cuando tienen un problema interno grave. Claro. Las marchas, pues allá también ha habido marchas, allá también ha habido muertos, allá sí que ha habido muertos por las marchas, y entonces saben que tienen una economía relativamente frágil, dependiendo demasiado del petróleo, y que si se meten en una guerra, pues salen mal. Es los ayatolá también hablándole a su pueblo. Nos estamos defendiendo, tenemos dignidad y... Pero no nos vamos dentro de nuestras capacidades algo hacemos. Pero no nos metemos en una guerra. Pero no le demos tan duro. Sí, aunque capacidad sí tienen, capacidad podrían tener para atacar, efectivamente. Eso creo que también es una muestra de decir, tenemos capacidad, pero la estamos conteniendo. Es lo porque que hay un interés las abuelas llamaban apriete, pero no ahorque. Exactamente. Irán está en un sitio estratégico en el mundo porque tiene al occidente a Irak, al oriente a países como Pakistán y Afganistán, y tiene una población de 82 millones de habitantes y un área de 1.600.000 kilómetros cuadrados. Es un poco más grande que Colombia. Es un país musulmán, pero no es un país árabe. Es un país persa en donde además la mayoría de los musulmanes son chiíes y no suníes como en la casi totalidad de las naciones del mundo árabe. Y lo curioso, y con esto lo digo antes de la pausa, es que hace 70 años era un país muy amigo de Estados Unidos. Estaba la monarquía del Shah Mohammad Reza Pahlavi, pero en los años 50 y en los años 40, Irán quería mucho, los iraníes querían mucho a los estadounidenses, porque en aquel momento fue fundada en Irán lo que se llamaba la Anglo-Iranian Oil Company, la compañía de petróleos anglo-iraní, que después se convirtió en la British Petroleum. ¿Qué pasaba? Los ingleses, que tenían la compañía petrolera, trataban muy mal a los empleados iraníes, los tenían viviendo prácticamente en unas zonas pantanosas, y era el gobierno de Estados Unidos el que intercedía ante los ingleses en favor de esos trabajadores iraníes. Todo esto funcionó y en Irán había una democracia, había un primer ministro que se llamaba Mohammad Mossadegh, un hombre que entre otras gobernaba desde la cama porque estaba medio enfermo, lo llevaban en cama con rodachines al Congreso para que echara discursos, era un hombre legendario en cierto modo, pero nacionalizó la industria petrolera y con base en eso Estados Unidos dio un golpe de Estado apoyado por los ingleses contra el gobierno del señor Mossadegh. A partir de ese momento, los iraníes se sintieron traicionados por Estados Unidos, eso fue en 1953, y en ese instante le dieron la espalda a Washington. Eso es lo que ha ocurrido históricamente entre Irán y Estados Unidos en los últimos tiempos. 7:55 p.m, ya volvemos. Ya regresamos en Voces RCN. Regresa este año lo mejor de la literatura, el periodismo, el cine, la música y la ciencia a iluminar Cartagena y a imaginar el mundo. Hay Festival Cartagena de Indias, 15 años celebrando el poder de las ideas, 30 de enero al 2 de febrero de 2020. Boletería disponible en www.hayfestival.org/Cartagena. Patrocinan Ministerio de Cultura, Gobernación de Bolívar, Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias. Patrocinadores principales RCN y Postobón. A nuestra tele vuelven las audiciones. Prepárate. Barranquilla, 29 de enero. Medellín, 31 de enero. Bucaramanga, 2 de febrero. Cali, 4 de febrero. Pereira, 6 de febrero. Bogotá, 8 de febrero. Factor X 2020. Inscríbete en canalrcn.com. Canal RCN, nuestra tele. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' identidad y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. ¡Qué rico el café! ¡Hey! Tomemos todos juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tito. Café Águila Roja. Seamos amigos.
Regresa este año lo mejor de la literatura, el periodismo, el cine, la música y la ciencia a iluminar Cartagena y a imaginar el mundo. Hay Festival Cartagena de Indias, 15 años celebrando el poder de las ideas. 30 de enero al 2 de febrero de 2020. Boletería disponible en www.hayfestival.org/Cartagena. Patrocinadores principales RCN y Postobón. El arte, el colorido y la fiesta brava vuelven al ruedo con el maestro César Rincón, Iván Parra, Julián Parra y Alberto Lopera Loperita. Invitan Centro Comercial Fundadores, Sorpréndete, Hotel Varuna, nuestro servicio se queda en ti. Armotor Kia, The Power to Surprise, Cool Quality Hotel, es saber elegir. Amarelo te da más. Un proyecto de CFC Construcciones. Feria Taurina de Tuta, Boyacá. En Manizales, Carlos Lechona, la comida típica más deliciosa del país. Consultorías y auditorías Correa y Asociados. Servicios de alta calidad. Helados La Niña. Tan ricos pero tan ricos que se saborean solos. Berlín, por más proyectos juntos. Universidad de Manizales. Conecta tu futuro con nuestra experiencia. Ron Viejo de Caldas y Aguardiente Cristal. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Viva el mejor cartel taurino de Colombia por RCN Radio. Regresa este año lo mejor de la literatura, el periodismo, el cine, la música y la ciencia a iluminar Cartagena y a imaginar el mundo. Hay Festival Cartagena de Indias, 15 años celebrando el poder de las ideas. 30 de enero al 2 de febrero de 2020. Boletería disponible en www.hayfestival.org/Cartagena. Patrocinan ISA, Promigas y Coosalud. Patrocinadores principales RCN y Postobón. Si tiene una queja, reclamo, sugerencia, solicitud o comentario positivo, ingrese a nuestras páginas y escríbanos en el vínculo Atención al Oyente. Llámenos a nuestra línea 314-7070, extensión 1310 o contáctenos en nuestro WhatsApp 320-972-1125. Las noticias en RCN Radio. Dirige Yolanda Ruiz. 8 de la noche en punto en Colombia, momento de actualizar las noticias en RCN Radio. Líder social de Bojayá le ha pedido al presidente de la República, Iván Duque, reanudar los diálogos de paz con el ELN. Ángelo Campo. Se reunió el líder social de Bojayá, Leiner Palacios, con la Mesa Nacional de Garantías del Gobierno Nacional, en la que hizo presencia el presidente de la República, Iván Duque. A su ingreso, el líder social de Bojayá manifestó que se hace necesario la reanudación de los diálogos de paz entre el gobierno y el ELN y que el Estado combata decisivamente a los grupos paramilitares. Manifiesta que la solución no es aumentar el pie de fuerza, sino que el Estado haga mayor presencia en lo social y con verdadera justicia. El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, le respondió a Leiner manifestando que la reanudación de los diálogos con el ELN depende de esa misma guerrilla y la liberación de todos los secuestrados. Gracias, Ángel. En otras noticias, la Fiscalía decidió no apelar el fallo que absolvió a los hermanos Uribe Noguera por el presunto encubrimiento de su hermano Rafael en el asesinato de la pequeña Juliana Zamboni. Mauricio Collazos con la información. Buenas noches. La Fiscalía decidió no acudir en recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia para apelar el fallo del Tribunal Superior de Bogotá, en el que fueron absueltos y declarados inocentes los hermanos Francisco y Catalina Uribe Noguera en relación con el caso de la menor Juliana Zamboni. Es así como queda en firme la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, en la que estos hermanos fueron declarados inocentes de los delitos de favorecimiento en secuestro y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios. En este sentido, se señala que no se pudo comprobar que hubieran intentado afectar la búsqueda y respectiva investigación sobre la desaparición y muerte de la niña Juliana Zamboni, registrado el 4 de agosto de 2016. 8 de la noche, 2 minutos en Colombia. Conozcamos noticias del mundo. Vamos a sala internacional porque desde el gobierno de Nicolás Maduro anuncian nuevos ejercicios militares. ¿Para cuándo, Cindy Balbuena? Daniel, buenas noches. Pues el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó a ejercicios militares en las principales ciudades del país para los próximos 15 y 16 de febrero. Dijo que van a ser los primeros ejercicios militares del año 2020 y que son especiales porque es un despliegue del sistema de armas, un despliegue también de toda la Fuerza Armada. Del 10 al 28 de septiembre, recordemos que militares y milicianos fueron movilizados también en ejercicios en la frontera con Colombia durante el año pasado.
Gracias, Cindy. Regresamos al panorama nacional. Vamos al departamento del Cauca. Allí falleció una mujer en una cascada por tomarse una selfie. La historia con Carlos Quilindo. Una mujer murió al caer varios metros de una cascada ubicada en el municipio de Sucre, al sur del Cauca. La víctima, que había ido en compañía de su esposo e hijos al lugar, resbaló al intentar tomarse una fotografía desde la parte alta de la cascada. Los golpes que recibió le provocaron varios traumas en su cuerpo y terminó muriendo en el hospital local. 8 de la noche, 3 minutos, y las autoridades buscan a los responsables de dejar en la vía entre Cali y Candelaria, en el Valle del Cauca, unos cilindros de gas con banderas del ELN. Lina Cárdenas. Por algunas horas estuvo cerrada la vía que de Cali conduce a Candelaria, a la altura del puente de Juanchito, mientras las autoridades descartaban la presencia de explosivos en la vía que estarían en unos cilindros de gas con insignias del ELN, según lo manifestó la Policía Metropolitana de Cali. Las autoridades anunciaron mayores controles en esta importante carretera que comunica la capital del Valle con Palmira, Florida y Candelaria para evitar que desconocidos generen temor con este tipo de acciones. Sin embargo, se descartó que el grupo guerrillero tenga presencia en esta zona del departamento del Valle del Cauca, pero buscarán a los responsables de ubicar estos artefactos en la vía. ¿Qué pasa en el mundo digital? En el mundo digital usted puede ingresar a www.rcnradio.com, donde encontrará más información sobre la advertencia que elevó el Ministerio de Agricultura en caso de que se mantengan las heladas en el altiplano cundiboyacense. También podrá conocer el cargo que ocupará el tercer funcionario ratificado por la alcaldesa Claudia López de la administración Peñalosa. Esta y más información en rcnradio.com y en facebook.com/rcnradio. Cuerdas se extienden sobre un cuerpo de madera. Un arco toca las cuerdas y crea vibraciones. Las vibraciones viajan como ondas hasta el oído. Estas se convierten en estímulos para el cerebro. Un viaje sublime a través de lo bello de la música entre el clasicismo y el romanticismo temprano. Cartagena, Festival de Música, del 4 al 12 de enero. Patrocinan Sociedad Aeroportuaria de la Costa, Mitsubishi, socios principales, Postobón, RCN. ¿Cómo fluye la vida en un hospital? Doctor Pérez, ¿va de salida? Que yo sepa, esta no es la salida que usted usa habitualmente, ¿o sí? No, pero como yo estoy dejando que la vida fluya, pues entonces fluí hasta esta salida. ¿Y será que yo la puedo acompañar? ¿A dónde? ¿A fluir? Enfermeras, la telenovela más vista de la televisión colombiana. Lunes a viernes, 10 de la noche, canal RCN, nuestra tele. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' oxidarse y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. ¡Qué rico el café! ¡Hey! Tomemos todos juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. Dedos activan mecanismo usando presión. Masillos golpean cuerdas. Los golpes crean ondas que viajan hasta el oído. En el oído se convierten en un estímulo. Un viaje sublime a través de lo bello de la música entre el clasicismo y el romanticismo temprano. Cartagena, Festival de Música, del 4 al 12 de enero. Patrocina Julio Mario y Beatriz Santo Domingo. Rolex, socios principales, Postobón, RCN. Continuamos en Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con Tatiana Dangondi, Ricardo Galán y con Jorge Luis Colmenares y Gonzalo de Francisco. Hay muchos rumores en Colombia con respecto a la nueva conformación del gabinete o a la remodelación del gabinete ministerial del presidente de la República, Iván Duque. Hasta ahora él no ha querido darles participación a otras fuerzas políticas, ha señalado que a él le parece que eso es mermelada y ha gobernado haciendo algunas alianzas en el Congreso de la República en ciertas ocasiones para sacar adelante ciertos proyectos. Para que le aprobaran la reforma tributaria,
o la ley de crecimiento económico, o ley de financiamiento, en las últimas semanas, pues hubo respaldo de Cambio Radical, de algunos sectores de Cambio Radical, de sectores también como el partido de la U. Y entonces se menciona la posibilidad de que ahora, a finales de enero, cuando el presidente aparentemente haga unos nuevos nombramientos, pues entren ministros de estas dos colectividades políticas. Se menciona ya la posibilidad de que haya reuniones de senadores de Cambio Radical como Richard Aguilar y Rodrigo Lara y algunos representantes como Jaime Rodríguez y Carlos Cuenca con gente del Ejecutivo. Se menciona también la posibilidad de una reunión entre el presidente de la República, Iván Duque, con el presidente del partido de la U, el exministro Aurelio Iragorri. Y todo eso está sobre el tapete. Aquí la pregunta es, ¿creen ustedes que van a entrar los de Cambio Radical y los de la U al gabinete para que el gobierno pueda tener mayor gobernabilidad? Y perdón por la repetición de la palabra, porque finalmente, pues si uno no tiene votos en el Congreso, pues o mayorías, pues no le aprueban nada. Ricardo Galán. El puente pasado estaba prevista una reunión de esas que llaman retiros espirituales en Atogrande, en la cual el presidente Duque y sus ministros iban a definir la agenda para este año. El jueves o viernes la aplazaron y la pasaron para el 17, 18 y 19 de enero. Y lo que dicen en los corrillos es que ya el aplazamiento obedeció a la necesidad de tener el gabinete completo, ya con los nuevos nombres, para esa fecha. Cuentan en los mentideros políticos que la señora Nancy Patricia Gutiérrez ya se despidió, no vuelve al Ministerio del Interior, que por ahí puede ser la cosa. ¿Le van a dar la bienvenida a Sergio Díaz? No sé si a Sergio Díaz, pero hay varios nombres circulando. ¿El asunto cuál es? Que el próxima legislatura, la presidencia del Congreso, le corresponde a Cambio Radical. Y pues más vale tener el presidente de este lado que del otro. Y entonces sí es muy posible que por lo menos Cambio Radical entre en la jugada. Y pues el partido de la U no se va a quedar atrás. Creo que no le queda otra al presidente. Hay que construir gobernabilidad. Hay que tener una mayoría de votos. El presidente tiene pendientes 2 o 3 retos importantes: la reforma de la justicia, el desarrollo de las leyes anticorrupción y la economía, que va a necesitar más ajustes. Así que es muy probable que entre en Cambio Radical y el partido de la U al gobierno. Bueno, ¿será por ahí la cosa, Gonzalo de Francisco? Pues a mí lo que me produce tristeza, si lo voy a decir así, tristeza, es que se pierda la oportunidad de dar el paso de vencer el clientelismo. Me parece que este gobierno ha hecho lo correcto, una responsabilidad histórica de decir no más mermelada. Y defino la mermelada de una vez. Es los recursos, los cargos públicos con recursos que se le dan a congresistas uno por uno para que vote la agenda del Congreso. Y en eso me parece que es una práctica antisocial, en el sentido de que no deja que las entidades estatales funcionen de manera armónica en función de programas y proyectos y de manejo limpio y transparente de sus recursos. Porque el director de Bienestar Familiar o del SENA de un departamento no le responde al director del SENA o al director de Bienestar Familiar en Bogotá y a una política, sino a un determinado congresista representante de la Cámara y el Senado. El Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido de la U y Cambio Radical viven en eso, perviven en eso, son eso y no pueden dejar de ser eso porque no saben hacer política de otra manera. Desde esa perspectiva, si van a entrar al gobierno a que les den mermelada, eso se pierde un momento histórico y una oportunidad. El gobierno sí podría hacer, y eso es el gran reto de todo esto, producto de esta crisis ministerial que viene, y de darle participación a Cambio Radical y a la U, pero no en el sentido de darle puesto uno por uno a todos los congresistas, sino como se hace en los países desarrollados, países donde la democracia parlamentaria funciona muy bien, y es decirle: señores de Cambio Radical, a usted le voy a dar tal ministerio y la política sobre ese ministerio es de su responsabilidad. Y nombre al que quiera, pero es su responsabilidad.
Y no de pepeo de a este congresista tal puesto y el famoso computador de la Secretaría General de la Presidencia, en el cual este congresista se le dio o no se le dio este determinado puesto, entonces por favor vote. Y desde esa perspectiva el gobierno tiene ese gran reto. Si quiere aprovechar eso, ese digamos, activo político que logró en este primer año de gobernar sin mermelada, que es histórico, repito, es histórico, y lo digo siendo una persona que no es uribista, puede perder la oportunidad de haber hecho ese hecho histórico si no le enseña bien al país, lo educa cívica y políticamente, en el sentido de que ahora le va a dar participación a Cambio Radical y a la U, pero sí, dándoles responsabilidades políticas concretas. Gonzalo, Claudia López nos acaba de dar un ejemplo en Bogotá de cómo se construyen mayorías en el Consejo. Puso a Galán de presidente, ratificó al gerente del metro y acabamos de decir en RCN Radio que va a subir al subgerente del Transmilenio como gerente del Transmilenio. Porque eso se llama participación política y si el presidente hace eso se llama mermelada. ¿Cuál es la diferencia? Es que yo no creo que eso sea participación política. Es decir, a mí, ahí sí también vuelvo a lo mismo. Yo creo que tampoco está definido los partidos que están en el gobierno de Claudia López, qué responsabilidades tienen en las instituciones de Bogotá. Y eso sí la ciudadanía lo necesita saber. Es que el problema del clientelismo es que la ciudadanía no sabe que el funcionario de la Aeronáutica Civil de Popayán es como dicen los congresistas, es que ese es de Aurelio Iragorri. No. El país necesita saberlo que es de Aurelio Iragorri, porque si lo hace mal, se la cobra Aurelio Iragorri. Lo que no debería ser así. Si lo hace mal ese partido, se lo cobra ese partido, que es como funcionan las democracias en el mundo. Aquí me parece que estamos ante un momento histórico que deberíamos aprovechar en la medida en que este gobierno se dio el lapo de no gobernar con mermelada, cosa que, repito, es admirable. Pero, doctor De Francisco, la desaprobación de la gestión del presidente Iván Duque es del 70%. Y cuando a mucha gente le preguntan, y en este programa muchos invitados lo han dicho, sobre por qué tiene esa calificación tan baja, muchos señalan que lo que pasa es que él no construye gobernabilidad, que no le aprueban las reformas, que no tiene cómo gobernar, porque no hace pactos políticos. No me refiero a repartir puestos, sino a nombrar a personas, a hombres probos o mujeres muy correctas y honradas de otros partidos, que tengan una muy buena hoja de vida para ocupar un puesto. ¿A usted entonces le parece que hasta ahora lo que ha hecho el gobierno, tal como lo venía haciendo el gobierno, pues lo venía haciendo muy bien y que justamente si llega a hacer este cambio se equivocará? Yo estoy completamente convencido de que si hubiera hecho clientelismo, le hubiera pasado exactamente lo mismo, porque el clientelismo viene de capa caída y no es admirado por la sociedad colombiana. Yo creo que a Duque le hubiera ido igual de cómo le está yendo. El problema que tiene Duque para mí tiene relación con el tema de paz, que obviamente hace que el 50% de los colombianos, que eso fue el resultado del plebiscito, 50.1 contra 49.2, lo que sea, si la mitad de los colombianos estaban con la paz, ahí ya tiene la mitad de los colombianos en contra. Y está la otra mitad, una mitad que es de centro derecha y otra que es de derecha, y ahí está perdiendo una por no tener unas posturas más radicales en función de la postura uribista. Yo creo que ahí está la soledad del gobierno en este momento, y no creo que lo vaya a solucionar trayendo a Cambio Radical y a la U. Puede que sirva para sacar proyectos de ley, pero no estoy para nada convencido de que eso vaya necesariamente a mejorar su capacidad de ser entendido por la sociedad colombiana. Obviamente pues estoy hablando con una bola de cristal y no solo el futuro lo podrá definir, pero repito, lo que yo llamo la atención es que sí, no tiene nada de malo que llame a Cambio Radical y a la U, pero que lo llame de manera transparente. Diga, al partido de la U le voy a dar el Ministerio del Interior, de ahora en adelante la política de orden público, la política de derechos humanos, la política es responsabilidad de Cambio Radical. Señor Colombia, oiga eso. Y de ahí en adelante, lo que ocurra con ese tema es por responsabilidad de Cambio Radical, como ocurre en Canadá, Noruega, Suecia, España, Francia y todos los países del mundo. Y lo que no es bueno es la relación escondida, no transparente, en el que hay un funcionario público que es de determinado senador, que esa es la frase que para mí es foco de corrupción y foco de mal capacidad de respuesta del gobierno en el desarrollo de políticas públicas. Jorge Luis Colmenares. Ahí sí tengo yo que hacer una aclaración
y se tocó ahorita en la mesa, por ejemplo, estamos o nosotros vivimos en carne propia lo que sucedió con las mayorías en el Consejo. El secretario de Gobierno, de forma cero transparente, llama a todos los partidos, cita a todos los partidos a reunirse, a armar la coalición para lograr escoger las mesas directivas. Al único partido que nos llaman es al Centro Democrático. Pero si independientemente de que el Centro Democrático abiertamente en reunión con la alcaldesa le menciona, nosotros en pro de la ciudadanía nos declararemos independientes, pero para cómo logró tener esas mayorías, tuvo que ofrecerle a los partidos que están en estos momentos en esa coalición, porque el Centro Democrático como conservadores tiene los mismos pensamientos, tiene las mismas ideologías, y a los conservadores sí los llamaron a coalición, al Centro Democrático no lo llamaron a coalición, independientemente de que nosotros nos declaramos, valga la redundancia, independientes, para ayudar y beneficiar a la ciudadanía. Entonces ahí se muestra que unas cosas sí las llaman transparentes, pero por otro lado no. Igual, como el tema, la llegada de Cambio Radical y la U, o la búsqueda de armar gobierno junto con esos partidos, es mostrar que estamos en un país que busca transformaciones y un gobierno que busca tener gobernabilidad, y para eso tiene que hacer estos llamados. Sí se le está buscando entregar ministerios, porque también tengo entendido, suena por ahí, que una excelente médica, como lo es la doctora Dilian Francisca, y excelente gobernadora, se busca también que llegue al Ministerio de Salud, o José Cardona, que fue secretario de Salud, se busca también que llegue, pero por el lado de Cambio Radical, a este ministerio. Entonces, acá el gobierno hace un llamado a los partidos, ¿para qué? Para materializar esos cambios y fortalecer la defensa de la democracia que se necesita. ¿Y cómo se va a hacer? Llamando a estos partidos. Y quiero hacer una aclaración, yo no estoy de acuerdo en ofrecerle puestos a nadie, porque la realidad política es una, y lo mostró las elecciones que acabamos de pasar. Ya la sociedad está cansada de lo mismo, ya la sociedad está cansada de los puestos, ya la sociedad está cansada de que, como mencionaba, que este representante tuviera esta entidad, que este senador tuviera esta otra. Por ejemplo, yo desde el Consejo no buscaré ni pretenderé en toda mi carrera política tener una entidad, pero sí se tiene que manejar, y si se habla de temas de transparencia, que todos los partidos lo materialicen y no simplemente se mencione. Juan Carlos, importante explicarle a los oyentes que al gobierno de Iván Duque le correspondió la ley de oposición. Claro. Y esa ley establece que los partidos tienen que tomar decisiones como bancadas, y al momento de iniciar un gobierno nuevo y un periodo nuevo tienen que definir si son partido de gobierno, si son independientes o son partidos de oposición. Así es. ¿Cómo más hace un partido para declararse partido de gobierno si eso no corresponde con una participación en el gobierno? Lo transparente, como el partido aquí de la U, es pero transparente. Claro, lo transparente aquí es que Cambio Radical diga, ahora somos partido de gobierno, y el gobierno diga en consecuencia tiene 1 o 2 ministerios. Claro. Pero que lo digan tal como lo hizo Claudia. Como en España. Y como lo hizo Claudia. Claudia hizo eso. Se fueron declarando los partidos en cada uno su postura, y así mismo fueron tomándose las decisiones. El estatuto le da la oportunidad a Cambio para que, iniciando el Congreso ahorita en marzo, se declare su Pero no puede ser que en un caso se llame participación política y en otro mermelada. Tatiana Dangond. Bueno, lo que yo veo es, en este caso, y comparto casi que plenamente la posición de Gonzalo de Francisco, es que una cuestión es que se busque una participación de los partidos dentro del gabinete, cosa que es absolutamente sana, porque además muestra que hay una necesidad del gobierno de convocar además mayorías para poder generar una agenda legislativa sólida y que pueda generar y cumplir con ese programa y ese plan de gobierno que tiene el presidente. Y otra cosa es seguir con la costumbre de la mermelada, que efectivamente es coger un listado y adjudicarle puestos
puestos a cada senador y que eso derive en que se apruebe o que se conforme una mayoría a través del clientelismo. El caso de Claudia López muestra que ella abiertamente buscó convocar a diferentes sectores para lograr una mayoría y para lograr además una participación incluso dentro de su propio gabinete, así como también lo buscó en el Consejo. El caso de Iván Duque no se sabe todavía, porque efectivamente se están teniendo unas conversaciones preliminares y dentro de esas conversaciones saldrán algunos nombres. Lo que se podrá ver es que Iván Duque tiene una inmensa oportunidad para probar si efectivamente su gobierno no será un gobierno de mermelada como lo sostuvo desde el comienzo, sino un gobierno que busca una viabilidad y una participación y hacerlo abiertamente como efectivamente se ve en otros países y no tiene nada de extraordinario ni es dañino para la democracia, sino que lo que tiene que mirarse es que efectivamente se establezcan responsabilidades de esos partidos y que los liderazgos que se conformen dentro de los gabinetes del partido de la U como de Cambio Radical sean liderazgos sólidos y que permitan la ejecución del programa. En este momento el país necesita líderes dentro del gabinete. Ya tuvo, digamos, un periodo muy complicado para el gobierno de Duque y lo que necesita es personas que puedan ejecutar y que puedan generar consensos, sin que eso pues derive en mermelada. Lo que tendrá Duque que demostrar es que esas conversaciones, porque lo que se ha sostenido acá es, se sabe por aquí, se dice por allá como una especie de chisme, pues que se abran esas conversaciones y que el país también pueda tener claro que el presidente, así como lo hizo Claudia López hoy a través de un video, pues que el presidente también pueda comunicar que estos partidos que pasarían a ser partidos de gobierno tienen la intención de unirse o de adherirse al programa del gobierno y de ejecutar esas medidas y propuestas y efectivamente tener responsabilidad sobre lo que suceda durante en el gabinete. El tono de eso debería ser el mismo que estamos viendo en España en estos días. Que el presidente no puede convocar todavía una mayoría fuerte y le tocó finalmente entregar ministerios a partidos que aceptaron entrar a ser parte del gobierno. Pero el pueblo español sabe cuáles son las responsabilidades que hoy tiene el señor de la Coleta, el de Podemos, en el gobierno español. Claro, pero si sale mal, le sale mal. Entonces dejemos de llamar mermelada a lo que estamos pidiendo se haga de manera transparente. Yo no llamo eso mermelada. Lo calificamos mermelada para el gobierno nacional, pero participación política para los partidos. Eso sí yo no lo llamo mermelada. La participación política yo no la llamo mermelada. Yo lo que llamo mermelada es que el señor, la U, por ejemplo, entra al gobierno, al Ministerio de Salud. La política de salud es responsabilidad del partido de la U, pero que no le den por eso a un senador de la U de Montería la aeronáutica civil de Córdoba, porque es parte del acuerdo, cuando la aeronáutica civil no tiene nada que ver con salud. Ese es mi teorema. Y sobre todo cuando el pueblo de Córdoba jamás lo va a saber, que eso es así. Que eso es lo que es negativo. Entendida la diferencia. Claro, y hay una diferencia ahí muy clara y también es cierto que de cara a las próximas elecciones que habrá, tanto a Cambio Radical como al partido de la U, sobre todo a Cambio Radical le interesa hacer una muy buena gestión dentro del gabinete, porque no se sabe cuáles van a ser las fichas o cómo va a jugar esto de cara a las próximas elecciones. Creo que tanto el gobierno necesita Cambio Radical como Cambio Radical necesita del gobierno. ¿Cómo sería esa fotografía de Vargas Lleras con el presidente? ¿Cómo la tomaría la opinión pública? Pues ya la vimos con la inauguración del Puente Pumarejo y ahí estaba la fotografía pero también. Pero en encuentro social. Es que el problema es ese, Alejandro, hay que salirse de la mermelada. Si le vamos a exigir al presidente de la República que sea transparente, negocie por encima de la mesa la adhesión de Cambio Radical o la entrada de Cambio Radical al gobierno, pues la foto hay que tomarla. Y eso finalmente es lo que sale en todas partes. En España la foto del periódico El País es el presidente dándose la mano con el tipo que entra al gobierno y acepta participar. Claro, pero acuérdense que el país se cansó. Es que el clientelismo viene de capa caída. Ya no está eligiendo presidentes. Ya no está eligiendo alcaldes de las grandes ciudades. Viene de capa caída. Cada vez es menos el voto clientelista con presencia en el Congreso. Todavía tienen mayoría, pero cada vez es menos. Van a terminar siendo minoría. Entonces el problema que hay ahí es que una foto con Germán Vargas es una foto con el símbolo de algo que está de capa caída. Es que la derrota en las elecciones pasadas es demasiado contundente. Es el jefe de un partido. Pero es un jefe de un partido que fue derrotado terriblemente en las elecciones pasadas, cuando 3 años antes todo el mundo decía, ese es el ganador, está escogido para ser ganador. Y no ganó. Pues perdió Carlos Fernando Galán y ahí está, al lado de la ganadora. ¿Cuál es la diferencia?
Oigan, ahí tiene una responsabilidad Carlos Fernando Galán, porque ganó un espacio y si saca la, digamos que la estirpe o la camiseta de Cambio Radical, se cae. Bueno, se nos acabó el tiempo, señores. Gracias, Tatiana Dangond, por haber estado en este programa, y Ricardo Galán, Jorge Luis Colmenares y Gonzalo de Francisco. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN, 8 de la noche, 28 minutos. RCN Radio. Cuerdas se extienden sobre un cuerpo de madera. Un arco toca las cuerdas y crea vibraciones. Las vibraciones viajan como ondas hasta el oído. Estas se convierten en estímulos para el cerebro. Un viaje sublime a través de lo bello de la música, entre el clasicismo y el romanticismo temprano. Cartagena, Festival de Música, del 4 al 12 de enero. Apoyan Gobierno de Colombia, Fontur. Socios principales, Postobón, RCN. A nuestra tele vuelven las audiciones. Prepárate. Barranquilla, 29 de enero. Medellín, 31 de enero. Bucaramanga, 2 de febrero. Cali, 4 de febrero. Pereira, 6 de febrero. Bogotá, 8 de febrero. Factor X 2020. Inscríbete en canalrcn.com. Canal RCN, nuestra tele. Dedos activan mecanismo usando presión. Masillos golpean cuerdas. Los golpes crean ondas que viajan hasta el oído. En el oído se convierten en un estímulo. Un viaje sublime a través de lo bello de la música, entre el clasicismo y el romanticismo temprano. Cartagena, Festival de Música, del 4 al 12 de enero. Patrocina Serie Oro da Vivienda. Socios principales, Postobón, RCN. Hola, soy Amanda Coneo, jugadora de la Selección Colombia de voleibol, y quiero invitarlos a que nos acompañen este 7, 8 y 9 de enero a soñar juntos por una clasificación olímpica. Los esperamos a todos. Un abrazo. Comité Olímpico Colombiano, Olimpismo para Todos. Apoya Ministerio del Deporte, W-Play, RCN y Antena 2, orgullosos patrocinadores del equipo olímpico colombiano. Hola, soy Caro Carreta y sé que un embarazo inesperado parece el fin del mundo. Eres muy joven, tienes muchas dudas y miedos, pero yo quiero decirte que hay alternativas. Soy hada madrina de Una Decisión de Vida y si no sabes qué hacer con tu embarazo, podemos orientarte. Entra a www.unadecisiondevida.com o escríbenos al WhatsApp 322-250-1905. Estamos aquí para ayudarte. Regresa este año lo mejor de la literatura, el periodismo, el cine, la música y la ciencia a iluminar Cartagena y a imaginar el mundo. Hay Festival Cartagena de Indias, 15 años celebrando el poder de las ideas. 30 de enero al 2 de febrero de 2020. Boletería disponible en www.ifestival.org/Cartagena. Patrocinadores principales: Sura, Bancolombia y Protección. Socios principales: RCN y Postobón. Comienza la fiesta brava en RCN Radio, con el mejor cartel de comentaristas de este lado del continente. Fiel surtidor de hidalguía, Manizales rumorosa, bajo tu cielo de rosa canta el viento su alegría. Tan dulce es la tiranía de tu belleza preclara, que antes que mi ser te amara, mi corazón te quería. Ay, manizales de miel, ay, manizales de arrullo,
Para el nardo de tu piel pule abanicos mi orgullo. Cuando la tarde congrega sus claveles de verano, el ruiz con perlas ufano teje guirnaldas de entrega. Y cuando el sol se doblega sobre el paisaje ambarino, alfombras de solferino sobre tus collados riega. Ay, manizales de malva, ay, manizales de ensueño, con los zafiros del alba borda su ofrenda mi sueño. Toro de pena y desvío sobre el redondel sonoro, fingen caracolas de oro las carretas del rocío. Afición taurina de Colombia, muy buenas noches. Sean muy bienvenidos al programa Los Toros. Hoy una corrida que vale la pena, que vamos a analizar con mucho interés. ¿Por qué? Porque se lidiaban toros de la ganadería Las Ventas del Espíritu Santo, propiedad de César Rincón, nuestro gran y admirado compañero en el palco de transmisión. Una terna de toreros importantísima, conformada por el colombiano Paco Perlaza como cabeza de cartel, el segundo espada Sebastián Castela de Francia y por España un joven torero de Toledo, Álvaro Lorenzo, un torero que lo recuerdan los aficionados, que debutó en Manizales el año anterior sin suerte y que al día siguiente de su debut mostró en el festival sus grandes cualidades toreras, triunfando, y por ese triunfo en el festival del año anterior, pues le ha contratado la empresa para este año, o sea que venía para unos aficionados que ya le conocían. Como siempre, está viviendo Manizales un gran momento climático, el tiempo extraordinario, el tiempo agradabilísimo y lógicamente aquellas lluvias que muchas veces había en Manizales, en esta feria no la hemos tenido. Así que el tiempo en Manizales ha sido estupendo en esta feria. Y vamos a entrar en materia, mi querido Julián, aparte de que solamente ha habido la corrida de hoy con ese buen tiempo, con ese casi lleno completo, lo más importante en este programa es que tenemos al ganadero de hoy, a César Rincón, que tuvo el agrado de traer una corrida de excelente presentación, de un juego interesantísimo e importantísimo también, como lo vamos a analizar, y un toro que ha debido recibir el honor del indulto, de que se le perdonase la muerte porque lo pidió la plaza entera, por sus grandes cualidades de toro bravo, entregado, templado, bien presentado, y no me explico por qué no se acató la solicitud de los aficionados, porque el indulto se pidió, pero bueno, lo mató el torero que le correspondía, que fue Sebastián Castela, de una estocada completa, cortándole las 2 orejas. A su primer toro ya le había cortado una oreja para un total de 3 que le catalogaron como el gran triunfador de la corrida y por ello salió a hombros de la Plaza de Toros de Manizales. En tu bota cristal con jugo de tomate y vámonos para el remate. Cristal, el encuentro de la alegría. Exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Aguardiente Cristal, entre 24 y 27 grados. Déjanos cumplir tu sueño en la ciudad de las puertas abiertas y vive la mejor experiencia en Baruna Hotel Manizales. Por comodidad, estilo y ubicación somos la mejor elección. Baruna Hotel Manizales, nuestro servicio se queda en ti. Los horarios y las distancias ya no serán un obstáculo para tus estudios. Con los programas virtuales de la Universidad de Manizales estudias en el lugar y el horario que desees. Universidad de Manizales. Para ti. Si visita Manizales y quiere deleitar la comida típica más deliciosa de Colombia, vaya a Carlos Lechona. Su ambiente de servicio y deliciosos platos hacen de Carlos Lechona el mejor plan de Manizales. Carlos Lechona, en el barrio Chipre, el sector más tradicional de la ciudad. Viva la feria en las heladerías La Niña, saboreando los mejores helados de La Niña. Son tan ricos, pero tan ricos, que se saborean solos. Helado La Niña. Chupa, que chupa. Para que saborees lo que rico. Después de una vibrante jornada de ferias,
Disfrutar con los que quiero es mejor. Comprar apartamento en Urapanes de Bella Suiza es una oportunidad de inversión única por su valorización y su ubicación cerca de todo. 890-0668, 321-607-4168, www.constructoraberlin.com. Consultorías y auditorías Correa y Asociados SAS. Servicios profesionales de alta calidad en impuestos, UGPP, revisoría fiscal, auditorías, asesorías, presupuestos, consultorías, outsourcing contable en los sectores público y privado. 018-944-944. En Manizales Amarelo Apartamentos te da más. El precio, la ubicación y zonas sociales hacen que Amarillo sea la mejor opción para invertir y comprar vivienda. Visítanos frente a Expoferias. Más información en el 314-890-1305. Construcciones CFC. Bueno, vamos a, teniendo aquí al ganadero de la tarde de hoy, hacer un análisis. Antes que nada, nuestra enhorabuena, muy sincera, maestro Rincón. Tengo en algunos apuntes, por ejemplo, que abrió el festejo un toro muy noble, muy bien hecho, al que le toreó pues Paco Perlaza en una magnífica forma, pero destacar sobre todo la nobleza de este primer toro. Su concepto sobre este primero y la corrida en general vamos a analizar. Mire, yo, Alberto, me quedo con las cosas bonitas. Desde luego que ustedes tienen a bien analizar toro por toro, ¿no? Del primero hasta el sexto. Pero si me lo permiten, en este gran esfuerzo, un día duro, un día complicadísimo para mí, empiezo diciendo que Dios aprieta pero no ahorca. Empiezo diciendo que es verdad que la corrida estuvo muy bien presentada, que es la obligación del ganadero. Del comportamiento de ellos me quedo, como le vuelvo a repetir, del toro segundo, del toro quinto, del toro sexto y tristemente del toro cuarto bis, que se hizo daño en un volteretón impresionante, que si no hubiese sido por ese volteretón, el toro embestía de una forma maravillosa. Yo me quedo con eso. Lógicamente dirán, es que salió un toro muy manso, tienen toda la razón, pero en muchas ganaderías sale el toro manso. Lo más difícil para mi gusto, Alberto, es ver embestir algunos toros como embistieron hoy, y sobre todo resalto el toro Barco, que es de una familia extraordinaria y que hoy puedo decir que mi gran satisfacción es ver embestir un toro con 544 kilos, embestir de esa forma. Un toro que le cayó el puyazo un poco trasero, pero que si hubiese quedado el puyazo correctamente, yo pensaría que era un toro de habérmelo llevado indudablemente para la ganadería, devolverlo a su finca, y que hoy estaría pensando en echárselo a las vacas, porque además apuesta uno por varias cosas: la reata, que es importantísima, la familia, el árbol genealógico, y para rematar, las hechuras de un toro. Aparte de todas esas cualidades, fue afortunadamente entendido por un torero que también supo reconocer las bondades, la bravura y sobre todo la calidad del toro, que exigía tener un torero también con el poder que estuvo Sebastián Castela. Yo creo que Sebastián Castela hoy dio una tarde maravillosa, no solamente en el toro Barco, que fue el quinto, sino también en su segundo, porque ese toro exigía mucho. Ese toro tuvo una calidad y una casta embistiendo impresionante. A mí me llenó muchísimo la actuación de Sebastián Castela, que sobre todo hay algo que toreó para él, que no fue de cara a la galería, todo lo contrario, fue de un sentimiento y de una profundidad en cada muletazo, y sobre todo basada en la mano izquierda, que hubo muletazos eternos. Sí, él lo dijo, lo que más se regustó, dijo, toreé para mí, y eso es fundamental. Cuando un torero torea para él, es porque tiene por delante algo que muchas veces no les propicio, que es escaso en los ruedos, tener un toro tan a gusto que dice, voy a torear para mí, así le pidieran música, una cosa o lo otro. Así estuvo Castela, no solamente con su primero, sino con el toro, que a mi juicio, repito, y lo seguiré comentando, era un toro que ha debido indultarse. Así hubiera tenido la vara, como usted dijo, traserita, pero era un toro de vacas, mi querido César. Sí, así es. Luego, querido Alberto, yo creo que Castela hoy nos dio una tarde de toros maravillosa.
desde luego le tocó en suerte también un lote maravilloso, y ese, yo creo que el que no tuvo suerte infortunadamente fue Paco Perlaza, que salió el toro, el garbanzo negro, que sale, por eso se dice el garbanzo negro, porque cuando echan un garbanzo en una bolsa, el garbanzo negro es el que sobresale. Que no falte en la bolsa. Que no falta en la bolsa, y hoy salió también. Yo creo que fue un día, una tarde llena de contrastes, porque hubo el toro bravo, el toro manso, y luego hubo toro, es un toro de calidad, que fue el sexto toro. Ese toro sexto no me falló. Un toro de una calidad excepcional, y que lo toreó perfecto. Pero ahí tuvo alargó un poquito la faena. Ese, para mi gusto, fue los instantes en los que se pasó de faena y el toro empezó a escarbar, echando un poquitico la caer abajo, y eso hizo que infortunadamente... Y luego vino el pinchazo, que como se dice, para una muy buena faena hay que rubricar con un estoconazo. Y puedo decir que seguramente yo no fui el mejor torero del mundo, pero en los momentos claves en la vida, ese toro no lo dejaba ir. Y por eso, seguramente mis cotas fueron mayores que los de otros toreros que seguramente toreaban mejor que yo. Sí, fue en su momento el mejor torero yo voy a del aprovechar mundo, claro la que presencia sí. de Sí, lo otro fue. gran torero colombiano como es César Camacho, además gran conocedor del toro en el campo, gran veedor, colaborador con todas las empresas. Se le ve la satisfacción a César, también a César, su tocayo Camacho, con este encierro que se ha lidiado en la tarde de hoy. Bueno, yo la verdad estoy muy feliz, porque yo creo que es un equipo, no es solo el ganadero, no es solo el veedor, yo creo que son los mayorales, son todos, y todos vemos los toros de una forma de pronto diferente. Pero veíamos con el maestro que lo discutimos mucho con el 507, yo creo que nunca nos equivocamos con el 507. Qué bien. En el campo lo veíamos y decía no puede fallar, incluso comentábamos las hechuras, las formas de los pitones, y le traíamos una fe al toro impresionante, y yo creo que eso da más satisfacción, porque dice